Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a explicar el concepto de fuerza eléctrica o también conocida como ley de Coulomb. Partimos del nombre del investigador principal, Charles Agustín de Coulomb, que en el año de 1784 logró desarrollar una serie de experimentos para definir un fenómeno muy particular que se presentaba entre, entre partículas, entre pedacitos de papel, por ejemplo, y un peine que era flotado sobre algún paño, alguna superficie de tela. Entonces lo que ocurría era que cuando se frotaba el peine y se pasaba sobre pedacitos de papel picado, estos papelitos, algunos se subían o se adherían, se movían, digamos que mágicamente hacia el papel, y otros se subían hacia el peine y otros se alejaban. Era curioso lo que se presentaba en ese momento, se presenta pues en esa situación. Para ese momento ya se tenía una idea de las leyes de Newton, de las fuerzas de atracción, de la fuerza de la gravedad, y resultaba muy curioso que contradijera a las leyes de Newton, papelitos que simplemente por pasarle una peineta subían, no tenía como mayor explicación, era muy curioso. Entonces este señor condujo una serie de experimentos y logró establecer unas conclusiones a partir de esos experimentos, y a su vez a partir de sus ecuaciones, desde sus conclusiones se pudo establecer una ecuación para describir esa situación, y esto a su vez dio inicio a una serie de experimentos, conceptos y teorías que nos llevaron al conocimiento de lo que hoy es en día la electricidad. Este es el punto de partida en cuanto a la electricidad y la electrónica. Entre sus conclusiones están que había una fuerza que impulsaba a esos pedacitos de papel, que en su momento, bueno, más adelante se definió que era una fuerza eléctrica, pero simplemente que en su momento se decía que era una fuerza, que tiene tres características de acuerdo a los experimentos, que era inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia de separación entre las dos partículas. Esto, planteado con la ecuación que posteriormente surgió, significaba que la fuerza, que después se conoció como fuerza eléctrica entre dos partículas, entre carga 1 y carga 2, que era un vector, se determinó que es un vector. La primera conclusión es que es inversamente proporcional, es decir, que la distancia va en el denominador, inversamente proporcional con el cuadrado de la distancia o de la separación, es decir, que está afectado por la distancia elevado al cuadrado y va en el denominador, es inversamente proporcional. Otra conclusión, que es proporcional al producto de cargas 1 y 2, es decir, que esta conclusión 2 va en el numerador, que la fuerza depende de la multiplicación de carga 1 y carga 2. Tercero, que esa fuerza puede ser de atracción si las cargas son de signos opuestos. Signos opuestos significarían cargas positivas, cargas negativas, es decir, protones y electrones. Y que esa fuerza puede ser de repulsión si las cargas tienen signos iguales. Dos cargas positivas, dos protones, entonces habría fuerza de repulsión. Dos cargas negativas, entonces tendríamos una fuerza de repulsión, dos electrones. Entonces, esa fuerza de atracción o de repulsión, dependiendo de la naturaleza de cada carga y dependiendo de que nos vaya a dar fuerza de atracción o de repulsión, está planteado por un vector, se conoce como el versor, vector unitario normalizado o versor. Entonces, la ecuación que define la fuerza eléctrica o la ley de Coulomb, posteriormente se pudo plantear de esta forma, que la fuerza eléctrica es un vector, va con la flecha encima, es una fuerza entre dos partículas estáticas, fuerza es un vector entre carga 1 y carga 2, depende de una constante K, esa constante después recibió el nombre de constante de Coulomb, porque pues fue Charles Agustín de Coulomb quien comenzó con un método, aplicando el método científico para determinar
la naturaleza de este fenómeno que se presentaba en las cargas eléctricas. Esa constante K, constante de Coulomb, vamos a ver que tiene varios valores. Primero, pues tiene un valor que es como la ecuación general, es 1 sobre 4pi epsilon 0. Esto lo podremos encontrar en varios textos de física. Es la constante de Coulomb. Epsilon 0 es a su vez una constante que se conoce como constante de permitividad del espacio libre. Tiene un valor de 8,8542 por 10 a la menos 12 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado. Si se reemplaza este valor de la constante en esta ecuación, entonces K, que es la constante de Coulomb, da 8,9875 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Este valor 8,9875 se redondea o se aproxima a 9. Para nuestros ejercicios de fuerza eléctrica vamos a trabajar que la constante de Coulomb, la constante K, valen 9 por 10 a la 9 Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. También en la fuerza eléctrica, entonces va en el numerador la multiplicación de las cargas, pero ojo, esta carga 1 y esta carga 2 van en valor absoluto. R es la distancia entre la carga 1 y la carga 2, y es distancia al cuadrado. Y el UR es el versor. Versor, tenemos la ecuación, versor o vector unitario normalizado. El versor se evalúa como el vector posición, que es este vector R de aquí, es el vector R que indica la posición de carga 1 a carga 2 y la magnitud del vector R. En nomenclatura que vamos a utilizar de la fuerza 1 o 2, en este estaríamos indicando fuerza en la carga 1, significaría el efecto, fuerza en la carga 1. Y el segundo índice es la causa, es la carga que produce esa fuerza. Y es un vector, por lo tanto, esta fuerza eléctrica la vamos a escribir en coordenada polar y en coordenada rectangular. Vamos a visualizarlo o vamos a desarrollar un ejercicio de aplicación de esta fuerza eléctrica. Tenemos entonces que en esta figura tenemos 4 cargas eléctricas. Carga 1 es negativa, que tiene un valor de menos 12,5. Esta U larguita es una letra griega, significa micro Coulomb. Un micro equivale a 10 a la menos 6. Entonces carga 1 es negativa, valor de menos 12,5 microcoulomb. Está a lo largo del eje Y está a 5 centímetros en el eje Y. R1 es igual a 5. Carga 2, positiva 20 microcoulombs. Positiva 20 microcoulombs. Su distancia desde el punto 00 es R2 con valor de 10 centímetros. Carga 3, negativa, menos 25 microcoulombs. Y está a 20 centímetros del punto 00. Y la carga 4 es una carga positiva con valor de 16 microcoulombs. ¿Qué se necesita para este ejercicio? ¿O qué nos piden? Calcule toda la fuerza eléctrica que hay sobre la carga 4. ¿Pero de quién depende o quién le hace fuerza a la carga 4? Pues aquí básicamente se unen en pandilla. A la carga 4 le hace fuerza la carga 1, la carga 3 y la carga 2. Todas 3 le hacen una fuerza a la carga 4 y le aplican esa presión, esa fuerza. Como nomenclatura, pues vamos a decir que el objetivo es hallar la fuerza eléctrica total en la carga 4. Entonces vamos a utilizar esta nomenclatura para el vector. FE4, fuerza eléctrica, vector de fuerza eléctrica, tiene su flecha encima, vector de fuerza eléctrica total, ¿en dónde? En carga 4. Veámoslo en la siguiente hoja. Entonces, el vector de fuerza eléctrica en la carga 4 es igual a la suma de la fuerza eléctrica que le hacen todas las demás cargas. Entonces sería fuerza eléctrica en la 4 producido por carga 1 más fuerza eléctrica en la carga 4 producido por carga 2, es un vector, más fuerza 4 en la carga fuerza en la carga 4 producido por carga 3.
Listo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Calcular estas incógnitas, cada una de estas fuerzas, y al final reemplazar para sumar. Entonces comencemos con la primera fuerza. Fuerza en la carga 4 producido por carga 1. Fuerza en la carga 4 producido por carga 1 va a ser igual a la constante de Coulomb por el valor absoluto de carga 4 por valor absoluto de carga 1 dividido la distancia que hay entre carga 4 y carga 1 multiplicado por su versor o vector unitario normalizado. Se recuerda que la constante K entonces tiene un valor de 9 por 10 a la 9 unidades de Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Q4 es el valor absoluto de la carga 4, Q1, valor absoluto de carga 1, y R41 es distancia entre las dos. El versor, vamos a mirar aquí en la hoja 3, UR41 es el versor y podemos calcularlo de dos formas. La primera es la ecuación estándar, R41, vector R41 sobre distancia. Y la segunda forma es observando el diagrama. Entonces, en algunos ejercicios el vector R41 está orientado en algún cuadrante. Entonces tendremos que determinar cuánta distancia tiene el vector R41 en X y en Y. Distancia desde una carga hasta la otra. Entonces, en ese caso utilizamos esta ecuación general. Hay otro caso, y es que el vector de fuerza y a su vez el vector R, el vector posición, está directamente en el eje, en el eje X o en el eje menos X, eje menos Y o eje más Y. En ese caso, el versor es simplemente la dirección en el eje. Por ejemplo, estamos resolviendo el ejercicio 4.1. La carga 4 está en el eje, en el punto 0, 0. Mientras que la carga 1 está en el eje Y, solamente en el eje Y. Entonces, directamente yo puedo venir a reemplazar en la ecuación de fuerza 4.1 este versor. Simplemente tengo que mirar en qué eje está la fuerza. En este caso, la fuerza va a estar en el eje Y, es decir, en J. El versor simplemente vale J. Ahora, ¿por qué sé que esta fuerza va a ir en un sentido o en el otro? Entonces, primero pues tengo que graficar las dos cargas eléctricas. Segundo, tengo que identificar cuál es la carga en donde quiero hallar la fuerza y cuál es la carga que le va a producir fuerza. Y vamos a trabajar acá con un pequeño truco. Y es que en la carga donde vamos a calcular la fuerza, vamos a hacer una suposición. Vamos a suponer que esa carga se puede mover debido a la fuerza, mientras que la carga que produce la fuerza está quieta, no se mueve. Entonces aquí tendríamos que la carga 4 se puede mover libremente, mientras que la carga 1 no se mueve. Ahora, analicemos signos. La carga 1 no se mueve, está quieta. La carga 4 sí se mueve y es de signo positivo. Entonces, ¿qué tipo de fuerza vamos a tener entre estas dos? Una con signo negativo y otra con signo positivo. Vamos a tener una fuerza de atracción. La carga 1 va a jalar a la carga 4 hacia arriba. Esa es la fuerza que le hace, trata de llevársela hacia arriba. Realmente la fuerza entre las dos partículas va en los dos sentidos. La carga 1 le hace fuerza a la carga 4 para llevarla hacia arriba, pero también la carga 4 le hace fuerza a la carga 1 para llevarla hacia abajo. Tercera ley de Newton, acción y reacción. A cada fuerza de acción hay una fuerza que se le contrapone. Entonces realmente hay dos fuerzas en los dos sentidos, una para arriba, otra para abajo. Pero para nuestros cálculos vamos a suponer lo que yo les dije, que quiero calcular la fuerza en este ejercicio, la fuerza en la carga 4. Por lo tanto, esa es la carga que se mueve. Mientras que la que la produce se queda quieta. Si esta se queda quieta, si la carga 1 se queda quieta, pues va a hacer que la carga 4, que tiene signo opuesto, sea atraída. Va hacia arriba. Va hacia arriba. Bueno.
Entonces, necesitamos determinar todos los términos para utilizar el vector de la fuerza eléctrica, la 4,1. Tenemos entonces dos formas. Una, si este vector de fuerza está ubicado en un eje, pues simplemente puedo indicar el vector unitario de ese eje. En el eje Y, subiendo un Y positivo, ese corresponde a un vector unitario más J. Entonces, el versor es simplemente J. Por aquí pues está que el versor es simplemente J. La otra forma, con la ecuación general. Para eso entonces necesitamos el vector posición. Resulta que cuando yo hago el diagrama, sobre esa línea donde está la línea que une las dos cargas, tengo varios vectores. El primero es el de la fuerza 4,1. Ese es el que estoy determinando, fuerza 4,1. Va hacia arriba. Pero una vez que yo puedo trazar esta fuerza, en ese mismo puedo montar otros dos vectores. Entonces, ¿cuáles vectores? El vector R41, que es el vector posición, y el versor o también vector unitario. Es un poquito más pequeño. Van tres vectores en la misma flecha, van todos hacia arriba, desde carga 4 hasta carga 1. Nuestra flecha empieza en carga 4 y termina en carga 1. Este es el inicio, este es el fin. Entonces, el vector R41, que lo vamos a escribir por acá, simplemente es igual. Es un vector, lo voy a escribir en coordenada rectangular, va hacia arriba. Significa que en el eje X no tiene valor, es 0 en X o 0 en Y, más esta distancia en J. Entonces el vector R41 es igual a R1, que es la distancia o separación entre estas dos cargas, y en J. Reemplazando entonces este vector, escrito ya escrito también en metros, sería 5 por 10 a la menos 2 metros con dirección J. Si este vector lo reemplazamos en esta ecuación, entonces aquí lo voy a reemplazar, la distancia R41 sin flecha es simplemente una distancia. Este denominador no lleva Y, no lleva J, no lleva ángulo, solamente la distancia que hay entre las dos cargas. Se cancelan, se dividen y nos da que versor es igual a 1. En estos ejercicios, básicamente en lo que hay que poner más cuidado es en el cálculo del versor y en el cálculo del vector R. Una vez que uno calcule y que ya se aseguró que está bien hallado estas dos partes, puede proceder a reemplazar en la ecuación, porque pues el resto son datos fácilmente obtenibles o son datos del ejercicio. Pero en este UR41 ese normalmente es el que hay que determinar. Vamos a la siguiente hoja. Entonces, veníamos en la hoja 3. Hemos determinado que el versor va en J, que la distancia R41 pues es 5 por 10 a la menos 2 metros. Los valores de las cargas son 16 microcoulombs, carga 4 positiva, carga 1 menos 12,5 microcoulombs. Un micro es un prefijo que indica que vale 10 a la menos 6. Entonces puedo escribirlo de dos formas, 16 microcoulombs o 16 por 10 a la menos 6 coulombs. Uno positivo y el otro negativo. Ecuación de Coulomb y vamos a reemplazar en ella. Reemplacemos todo lo que ya se ha calculado. Fuerza 4,1 sería 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Este es el valor de la constante K. Después, valor absoluto de carga 4. Valor absoluto de carga 4. 16 por 10 a la menos 6 coulombs. Luego, valor absoluto de carga 1. Menos 12,5 por 10 a la menos 6 coulombs. Dividido la distancia que hay entre carga 4 y carga 1. Esa distancia vale R1. Esa distancia es 5 por 10 a la menos 2 metros, elevado al cuadrado. Y aquí hay una nota. El valor absoluto, este valor absoluto, no afecta a las potencias de 10. Es decir, que este término 10 a la menos 6, cuando salga el valor absoluto, no cambia a un valor de 10 a la más 6. Si uno lo hace,
quedó malo pues todo el ejercicio. Eso es matemáticamente incorrecto. El valor absoluto solamente afecta a los términos que multiplican a la potencia de 10. Es decir, afecta a este 16 y afecta a menos 12,5. ¿Qué hace el valor absoluto? Que lo que está negativo, en este caso menos 12,5, lo vuelve positivo. Y lo tenemos aquí aparte. Valor absoluto y valor absoluto. Valor absoluto de número positivo no tiene problema, pues queda positivo. Pero valor absoluto de negativo se convierte en positivo. Y aquí hago énfasis, es positivo, es más. Listo. Entonces, siguiente paso, reemplazamos eso. Salimos del valor absoluto. Son los mismos términos, pero ¿qué? Positivos. ¿Qué más hicimos? Elevamos al cuadrado el denominador. Es decir, este denominador tiene 3 partes, entonces al elevar al cuadrado, cada una de las partes se eleva al cuadrado. Sería 5 elevado a la 2, eso es 25. Luego una potencia de 10 elevado a la 2. En ese caso se multiplican exponentes. 2 por menos 2, menos 4. Da 10 a la menos 4. Metro por metro a la 2, metro cuadrado. Y de acá, en este paso, podemos cancelar unidades. Metro cuadrado se cancela con un metro cuadrado de la constante de Coulomb. Y las multiplicaciones de las cargas. Carga 4 y carga 1 nos dan Coulomb. La carga eléctrica está dada en coulombs. Coulomb por Coulomb, Coulomb cuadrado. Y se cancelan con el Coulomb cuadrado de la constante de Coulomb. Queda la fuerza eléctrica dada en newtons, en N. Esa es la unidad de la fuerza, el newton. Y vamos en el siguiente paso, a organizar un poquitico. Como todos estos términos se están multiplicando, yo puedo jugar, por decirlo así, con el orden. Hay una frase que dice, el orden de los factores no afecta el producto. Entonces, este newton que está aquí, al comienzo prácticamente, lo puedo enviar al final, porque son las unidades de la fuerza. ¿Qué otra cosa? Los términos que multiplican a las potencias de 10, o más bien las potencias de 10, las envío al final. ¿Y qué me queda? 9 por 16 por 12,5 dividido 25. Y ahora vamos con las potencias de 10. Por 10. Y aquí tengo multiplicación de potencias de 10. 10 a la 9, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6. ¿Cómo se resuelve eso? Multiplicación de potencias. Pues colocamos la misma base 10, y sumamos o restamos los exponentes con los signos que tengan. Más 9, menos 6, menos 6. El denominador pues tiene un 10 a la menos 4 abajo. Miremos la siguiente hoja. Entonces, estábamos acá en hoja 4 y teníamos 10 a la menos 4. Continuamos en la que llamamos hoja 5. Este 10 a la menos 4 pasa para arriba. Es otra de las propiedades de la potenciación. La potencia que esté abajo puede pasar para arriba, pero cambia de signo. Entonces, si está como menos 4, pasa como más 4. ¿Qué nos da el resultado de 9 menos 6 menos 6? Sería 9 menos 6 menos 3. Menos 3. Y a ver que aquí me quedé perdido. Allá. Menos 6 menos 6, menos 12. Más 9 me da menos 3. Entonces aquí en la hoja 5 nos da menos 3. El 10 a la menos 4 está en el denominador, pasa para el numerador como 10 a la 4. Y la multiplicación de 9 por 16 por 12,5 nos da 1800. Esto pues la idea es que estemos verificándolo con una calculadora, dividido 25. Y de nuevo acá tenemos potencias de 10, multiplicación de potencias de 10. ¿Cómo se resuelve esto? Pues entonces es igual base y hacemos la operación de potencias de 10. Menos 3 más 4 me da más 1, 10 a la 1. 10 a la 1. Y 1800 dividido 25 da 72.
72 por 10 a la 1 que había quedado acá me da 720. Ese paso pues no lo escribí, ese me lo salté, pero 1800 dividido 25 da 72. La operación de esta potencia de 10 da 10 a la 1, entonces 72 por 10 a la 1 es 720. 720 ¿en qué vector? En J. Y pues miren que aquí el vector unitario, el versor, eso sí me faltó decirlo, cuando reemplazamos el versor nos daba simplemente en J. Entonces reemplazamos el vector en J. Ese versor puede dar en I, en J o en combinación de I con J. O nos puede dar también con un ángulo. Podría dar 1 a 90 grados o 1 a 180 o 1 a 140 o 1 a menos 220. En fin, este puede variar. Lo que sí hay que tener en cuenta del versor es que la magnitud es 1. Siempre la magnitud de un versor en coordenada polar es 1. Por eso este versor también recibe el nombre de vector unitario normalizado, porque el máximo valor en coordenada polar es 1. Bueno, continuando con el ejercicio, entonces veníamos con la primera respuesta. El vector F41 nos dio 720 en J, es decir, sube en Y. Si se pasa en polar, da 720 a un ángulo de 90 grados. Siguiente vector, fuerza 4,2. En este vector, el que vamos a determinar, tenemos es la fuerza entre la carga 4 y la carga 2. La carga 2 está ubicado en el eje X negativo, es una carga positiva. La carga 4 también es positiva. Queremos determinar la fuerza sobre la carga 4. Por lo tanto, la carga 4 es la que se mueve. Decimos que es la que se mueve. Mientras que la carga 2, que es la que lo produce, la vamos a dejar quieta, no se mueve. Ahora, analicemos signos. Positivo, positivo. ¿Qué tipo de fuerza tenemos? Repulsión. Es decir, la fuerza 4,2 le empieza a hacer una fuerza a la carga 2 empujándola hacia la derecha. La va a enviar a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha. Toda esta fuerza 4,2, no importa en dónde la ponga, aquí la puse a lo largo del eje X positivo o aquí en esta parte del eje X negativo, toda esa fuerza está dirigida hacia una sola parte, hacia el eje X positivo. Toda esta fuerza que le hace la carga 2 a la carga 4 va en la dirección Y, no más. Dependiendo de donde estén ubicadas las cargas, la fuerza eléctrica puede ir en un cuadrante, en el primero, en el segundo, en el tercero, en el cuarto. Para este, solamente está en el eje X, es decir, que esa fuerza está en Y. Pero vamos a calcularlo, vamos a determinarlo. Pues aquí en el diagrama ya estamos viendo que esa fuerza está en Y. Si yo ya trazo el vector de fuerza, en la misma dirección están los otros vectores. ¿Cuáles? El vector R42 va también en la derecha. Y el versor que también va hacia la derecha. Versor o vector unitario normalizado. Tenemos entonces ¿qué? Bueno, por aquí lo dije. La carga 2 obliga a la carga 4 a moverse a la derecha, es decir, a la dirección más I. Va para más I. La fuerza 4,2, entonces, usando la ecuación de Coulomb, sería constante de Coulomb, valor absoluto de carga 4, valor absoluto de carga 2, dividido en la distancia que hay entre carga 4 y carga 2, entre carga 4 y carga 2, elevado al cuadrado, y por el versor. Este versor, si nosotros en el diagrama vemos que la fuerza está en uno de los ejes, como en este caso en el eje X, y vemos que esa fuerza va para Y o más Y, pues el versor simplemente en este caso es igual a I. UR42 es I, pero eso lo puedo determinar es a partir del diagrama. Ya sé que esa fuerza 4,2 se dirige en la dirección Y, es decir, va en X. Por lo tanto, no tendría necesidad de ponerme a calcular el versor, sino que observando el diagrama y como está en un eje, ya digo, bueno, UR42 va hacia más X, va hacia más Y. Y para escribirlo como vector tiene que ser más Y. Eso es todo. Lo otro es calcularlo.
Entonces, vamos a indicar acá lo que tenemos. Constante K es la constante de Coulomb, el valor 9 por 10 a la 9 unidades de Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Valor absoluto de carga 4, entonces la carga 4 es 16 micros, un micro es 10 a la menos 6. Se hace énfasis en que el valor absoluto no afecta a la potencia de 10, solamente al término que lo acompaña. Entonces el valor absoluto de este término sería más 16 por 10 a la menos 6 coulombs. Vamos a ver la siguiente hoja. Bueno, estamos en hoja 5, y esto fue el cálculo que vimos previamente. Carga 4 y nos da más 16 microcoulombs. Carga 2, también positiva, 20 microcoulombs. El valor absoluto no afecta a la potencia de 10, esto nos da más 20 microcoulombs. R42, que es este denominador, es la separación o distancia entre estas dos cargas. Esa separación, dependiendo de los datos que se tengan, y sobre todo si está en un cuadrante, si está en el eje, en el cuadrante, en el primero, en el segundo, en el tercero, cuarto cuadrante, se puede calcular esa separación con Pitágoras. Entonces habrá ejercicios en donde utilizando Pitágoras calculamos la distancia. También, pues, esta distancia, este denominador R42 es igual a la magnitud del vector R42, pero en polar. Cuando obtenemos el vector R42 y lo escribimos en polar, la magnitud de esa coordenada polar es este denominador. Este denominador no lleva I, no lleva J, no lleva ángulo, es solamente un valor con unidades, metros. Y es una distancia entre cargas. En esto siempre hago énfasis y siempre lo repito. El único que lleva el vector es el que tiene flecha y es el versor. Bueno, distancia entre 4 y 2. Distancia entre 4 y 2 es un dato del ejercicio. Vale 10 centímetros. Pasado a metros es 10 por 10 a la menos 2 metros. R42 es el vector posición, ya lo hemos visto varias veces. Ese vector empieza en la carga 2 y va hacia la carga 4. Inicio, fin. Y ese vector R42 se dirige a lo largo del eje X. Entonces, R42 es igual a 10 centímetros en Y. Es decir, aquí lo podemos ver. R42 es igual a la distancia en Y. 10 por 10 a la menos 2 metros en Y o 10 centímetros en Y. El versor, entonces, pues por acá estamos hablando del versor, se puede calcular de dos formas. Entonces, la primera es observando los diagramas. Si la fuerza está en un eje, simplemente hay que mirar hacia dónde se dirige la fuerza en ese eje e indicar si esa fuerza está en Y, que es el eje X positivo, o está en más J, que es en Y, o ese versor podría estar en menos X. Si la fuerza va hacia la izquierda, entonces el versor sería menos X o menos Y. O si la fuerza eléctrica va para abajo, entonces para abajo corresponde un menos J. En ese caso el versor sería menos J. Todo depende del diagrama. Entonces, primera forma de hallar el versor, pues fíjense en el diagrama. Aquí está en un eje, entonces el versor está en más I. Ese versor va en más I. Segunda forma, con la ecuación. Esta se emplea básicamente cuando la fuerza eléctrica ya está en un cuadrante, primero, segundo, tercero o cuarto. Ahí sí hay que determinarlo. Miremos la siguiente hoja, hoja 7. Entonces, veníamos con la explicación del versor y el versor se puede calcular como la división entre el vector posición y la distancia. Reemplazando como estos términos ya los tenemos, el vector R42 nos da una distancia de 10 por 10 a la menos 2 metros en Y, lo reemplazamos, y la distancia R42 es simplemente 10 por 10 a la menos 2, es la misma distancia, se dividen, el resultado nos da 1i, el versor entonces nos da I. ¿Ok? Entonces con esto podemos usar la ecuación de Coulomb y reemplazar todos los términos. Reemplazamos pues todo con sus valores absolutos.
Después del valor absoluto, pues aquí ya salimos del valor absoluto, ya tenemos el resultado del valor absoluto, todo positivo, el versor en i. El denominador, en esta parte de acá, es la distancia elevado al cuadrado. Entonces, este 10 por 10 a la menos 2 elevado al cuadrado nos da lo siguiente. 10 por 10 a la menos 2 es 10 a la menos 1. Elevado al cuadrado nos da 10 a la menos 2. Metros, metro cuadrado, cancelamos unidades, metro cuadrado con metro cuadrado, coulomb cuadrado con coulomb cuadrado. Aplicamos la propiedad de las multiplicaciones, el orden de los factores no afecta el resultado, no afecta el producto. Entonces este newton lo puedo enviar al final. Las potencias de 10 pues las puedo agrupar al final, como lo puse por acá. Tengo 10 a la 9, 10 a la menos 6, entonces resto, 10 a la menos 6, entonces resto. Por aquí abajo tenía un 10 a la menos 2, puede subir, pero eso sí, le cambio el signo, va para arriba, pero con signo cambiado, estaba negativo, pasa a positivo, queda el versor i, o vector unitario i, y los otros términos eran la multiplicación de 9 por 16 por 20. Resolvemos esto pues con una calculadora, nos da 2880. La multiplicación de las potencias de 10 nos da 10 a la menos 1. Sería menos 6 menos 6 menos 12. Menos 12 más 9 menos 3. Menos 3 más 2 menos 1. Nos da un 10 a la menos 1 por i y newtons. 10 a la menos 1, entonces cancela este 0. La fuerza 4,2 nos da 288 newtons en i. Y este vector basado en coordenada polar nos da 288 con 0 grados. Todas estas fuerzas siempre hay que escribirlas, estos vectores de fuerza hay que escribirlas en las dos coordenadas, en la polar y en la rectangular. Independientemente de cuál se calcule inicialmente, hay que pasarlo a la coordenada siguiente. Siempre es necesario pasar las dos respuestas para cada fuerza, en polar y en rectangular. Listo. Vamos con la siguiente fuerza, la fuerza en la carga 4 debido a la carga 3. Vamos a la siguiente hoja. La carga 4 está en el punto 00, es positivo. La carga 3 está a la derecha, es una carga negativa. Entonces, carga positiva, carga negativa. Siguiente. En el siguiente caso, ¿qué tenemos? Como quiero hallar la fuerza eléctrica en la carga 4, ¿qué voy a suponer? Que esta carga 4 se mueve y la carga que la produce está quieta. Entonces, si esta está quieta y es negativa y esta es positiva y si se puede mover, ¿qué tipo de fuerza hay? Hay una fuerza de atracción porque los signos son opuestos, positivo, negativo. Entonces, hay una fuerza dirigida hacia la derecha, va hacia la derecha. Lo que me interesa es ver esa fuerza, ¿hacia dónde? Hacia la derecha. ¿En dónde termina? Pues no se sabe, eso es a la derecha. Me interesa es la dirección, va para la derecha. Que un poquitico más allá, que otro poquitico, que va hasta por allá muy lejos, lo que sea. Lo que importa es que va hacia la derecha, en el eje X. Entonces, hacia la derecha, ¿qué tenemos? La fuerza 4,3. Y hacia la derecha, ¿qué más tenemos? El vector posición R4,2. ¿Y qué otra cosa? El versor o vector unitario, UR4,3. También a la derecha. Por lo tanto, cuando vaya a utilizar la ecuación de Coulomb, fuerza 4,3, sería constante K, valor absoluto de carga 4, valor absoluto de carga 3, distancia entre 4 y 3 al cuadrado y el versor R4,3. La respuesta tiene que dar en newtons. Y pues hacemos un recordatorio. Si las cargas tienen igual signo, hay fuerza de repulsión. Si las cargas tienen signo contrario, atracción. Si por ejemplo esta carga 3 fuera positiva, entonces la fuerza entre estas dos hubiese sido repulsión y esta fuerza 4,3 sería repulsión, iría a la izquierda, hacia menos i. O si esta carga 4 hubiese sido negativa y esta carga 3 negativa, es decir, igual signo, entonces tendríamos fuerza de repulsión. Con esta negativa y esta negativa hay una fuerza de repulsión, entonces la fuerza igual iría a la izquierda.
Entonces siempre hay que fijarse en el signo de las cargas. Y con eso determinar si hay fuerza de atracción o de repulsión para determinar las flechas de los vectores. Bueno, vamos a utilizar la ecuación de Coulomb. ¿Qué tenemos? Constante de Coulomb, su valor de 9 por 10 a la 9, Newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Valor absoluto de carga 4 es 16 microcoulombs. Micro es 10 a la menos 6, entonces nos da positivo 16, 10 a la menos 6 coulombs. Carga 3, ella es negativa, menos 25 micros. También puedo calcular el valor absoluto al micro sin tener que reemplazar, como lo hice acá, el 10 a la menos 6, simplemente lo dejo como menos 25 micros. El valor absoluto afecta solamente a este término, el menos 25, lo vuelve más positivo, más 25 microcoulombs, y luego reemplazo el micro. ¿El micro vale cuánto? 10 a la menos 6. El valor absoluto no afecta a la potencia de 10 y tampoco afecta al prefijo. En este caso, un prefijo de micro no lo afecta, no lo cambia. Solamente al término que los multiplica, a ese sí. R43 es la distancia entre las dos cargas. Ese es un dato del ejercicio, es una distancia de 20 centímetros. Pasado en metros, 20 por 10 a la menos 2 metros. R43 es el vector posición, es simplemente la distancia en X y por el vector Y. Entonces, R43 es distancia en X, 20 centímetros, y en Y. El versor, entonces, se puede hallar de dos formas. Como aquí hay que reemplazar el versor en la ecuación de Coulomb, entonces, si en el diagrama la fuerza está en un eje, pues simplemente reemplacemos el valor del eje. En este caso, esa fuerza va en X, va en Y, por lo tanto el versor va en Y, y listo. O lo otro es hacer la división del versor, R43 sobre R43. Siempre se hace este procedimiento y bueno, nos da. En este caso es muy sencillo, pero es un paso innecesario, porque pues el versor está en un eje. Cuando el versor o cuando la fuerza da en un cuadrante, primero, segundo, tercero, cuarto cuadrante, ahí sí necesitamos calcular esta operación. Y en ese caso, este vector posición tiene que estar en coordenada polar. Y el versor acá nos va a dar con un ángulo. Aquí en este caso el versor nos da en Y, nos da en coordenada rectangular. Pero si nos da con un ángulo es porque está, bueno, es en coordenada polar. Pero en este caso pues es más sencillo porque simplemente es en un eje, en el eje Y, en el eje X positivo. Reemplazamos los datos en el vector de fuerza, reemplazamos pues todos los datos conocidos, hacemos operaciones, cancelamos unidades, Coulomb con Coulomb, se va a cancelar con un cuadrado. En el denominador pues elevamos al cuadrado, 20 elevado al cuadrado, eso es 400. 10 a la menos 2 elevado a la 2 sería 2 por menos 2, 10 a la menos 4, metros elevado a la 2, metros cuadrados con metros cuadrados se cancelan, las unidades de los coulombs se cancelan, nos queda newton, ese newton por propiedades de la multiplicación la puedo enviar al final, las potencias de 10 las agrupo por aquí al final. Adelante pues escribo los términos que multiplican la potencia de 10, 9 por 16 por 25, eso al reemplazarlo en la calculadora dará un valor. Aquí nos queda 10 a la 9 menos 6 menos 6. Tengo un 10 a la menos 4 en el denominador, lo envío para arriba. Pasa para arriba pero cambia de signo, pasa a ser más 4. Si aquí en el denominador esto hubiese sido 10 a la más 4, cuando lo pase para arriba cambiaría de signo, sería 10 a la menos 4. Siempre, usted puede pasar una potencia de 10 de abajo para arriba o de arriba para abajo, no importa, se puede mover en los dos sentidos. Usted puede mover la potencia de 10 para arriba o para abajo, pero cada vez que lo mueva hay que cambiarle el signo. Bueno, la multiplicación de 9 por 16 por 25 da 3600. Dividido 400, cancelamos y esto nos da 9. Y este de aquí, menos 6 menos 6, menos 12 más 9 menos 3 y más 4 más 1. Entonces esta fuerza 4,3 nos va a dar 90 en Y. Miremos la siguiente hoja. Entonces estábamos en la hoja 9.
9 por 10, eso es 90 en I. Basado en coordenada polar, 90 a 0 grados. Ahora, ¿qué es lo que buscamos en el ejercicio? Necesitamos calcular la fuerza total en la carga 4. Es la fuerza eléctrica en la carga 4. ¿Cómo lo íbamos a obtener? Como la suma de la fuerza en la carga 4 producido por 1, más la fuerza 4 producido por 2, más la fuerza 4 producido por 3. Como esto es una suma de vectores, esos vectores tenemos que reemplazarlos, pero en coordenada rectangular. Aquí es obligatorio para hacer las operaciones en coordenada rectangular. No se puede reemplazar la coordenada polar. Entonces, la coordenada rectangular, para cada una de estas fuerzas nosotros obtuvimos una respuesta 1, 2 y 3, dada en todas las coordenadas, en rectangular y en polar, y lo reemplazamos. La fuerza 4.1 nos dio 720 en J, 720 newtons en J, es decir, en el eje Y. La fuerza 4.2 nos dio 288 en I, 288 newtons en I. La fuerza 4.3 nos dio 90 newtons en I, 90 en I. Para hacer las operaciones, nosotros vamos a resolver en función de vectores unitarios. Es decir, aquí tenemos el vector I, vector I. Aquí sumamos o restamos con el signo que tenga. Entonces, en este caso, vamos a sumar 288 más 90. Esto en I. Y en J, pues no hay con qué sumar. Entonces queda 720 en J. Ahora, por regla, siempre se escribe el resultado o el vector primero en el siguiente orden. Primero I, luego J. Y si este vector tuviese otra componente, sería componente K, que se utilizaría para representar el eje Z, una representación de un vector en 3 dimensiones. Entonces, I es en el eje X, va primero, segundo J para el eje Y, y K, si tuviéramos un vector hasta con componente K, ese sería para el eje Z, y ese sería el tercero que iría. Entonces, la suma de 288 más 90 nos da 378 en I. Luego en J, 720 en J. Este es el resultado del vector en qué coordenada? Rectangular, porque tiene I y tiene J. Y este vector pasado a coordenada polar, entonces nos da una magnitud de 813,194 newtons con un ángulo de 62,301 grados. Y bueno, ese es el objetivo del ejercicio, determinar esa fuerza eléctrica en la carga 4. Listo, eso es todo. Muchas gracias.